La casa embrujada. Hace tanto tiempo que no he hablado de esto, son cosas de las que me quisiera olvidar, pero sé que eso no es posible. Mi nombre es Miriam Escalante, tengo 52 años, y durante 5 largos años viví en una casa embrujada, siendo atormentada junto a toda mi familia por los espíritus, los cuales estoy segura siguen en aquel terreno maldito. En aquel entonces no estábamos atravesando nuestro mejor momento financiero, teníamos 3 hijos, y yo fui una de las cientos de personas que se quedaron sin empleo por la fuerte crisis que azotaba al país en aquellos años. La renta rápidamente se volvió un problema, y estábamos a un paso de terminar en la calle. Por suerte una amiga de la familia me ofreció quedarnos en una casa que había pertenecido a sus bisabuelos, a cambio de limpiar el terreno. Mi esposo y yo no tuvimos que pensarlo demasiado para aceptar aquella propuesta. Al apenas llegar mis hijos corrieron por el terreno y la casa, deseaban explorar cada rincón del que sería su nuevo hogar. Sin embargo, cuando apenas crucé los límites del terreno, pude sentir que algo no estaba bien en ese lugar, un escalofrío recorrió mi espalda, y algo dentro de mí decía que tomara a mis hijos y saliera de ahí. Sin embargo, no teníamos a dónde más ir, por lo cual traté de ignorar el sentimiento, y entré a la casa. Mientras desempacaba comencé a sentir un frío anormal, aquello era aún más extraño debido a que era verano. Levanté la mirada buscando el origen del mismo, y lo que vi aún me impacta hasta el día de hoy. Se trataba de un hombre el cual atravesaba la puerta. Aquel hombre no me miraba, era como si tuviera la mirada perdida, solo avanzó unos cuantos pasos antes de desvanecerse frente a mis ojos. Alarmada llamé a mi esposo, el cual minimizó la situación diciendo que lo más probable era que todo aquello no era más que producto del cansancio por la mudanza, y aunque estaba segura de que no era así, intenté convencerme de que eso era la explicación a lo que había visto. Esa misma noche escuchamos como la puerta de la cocina se agitaba violentamente y se abría y cerraba toda la noche. Mi esposo fue un par de veces para ver qué era lo que pasaba, pero en cuanto salía de la habitación los ruidos se detenían por completo. De igual manera tratamos de no darle mucha importancia, después de todo era una casa vieja con ruidos. Mientras los días pasaban tuvimos que colocar una cadena en la puerta de la cocina, debido a que ésta no dejaba de abrirse y cerrarse durante toda la noche, y aquello pareció funcionar por algún tiempo, pues los ruidos parecían cesar luego de unos minutos, en lugar de toda la noche. Con aquello solucionado la casa poco a poco comenzaba a tornarse cada vez más familiar, sintiéndose de esta manera un poco como un verdadero hogar. Sin embargo, siempre estaba presente aquella sensación de angustia e incomodidad, la cual era complementada con un frío inexplicable, que al parecer era mucho más fuerte en la habitación en donde todos dormíamos. El siguiente suceso no me ocurrió exactamente a mí, sino que le ocurrió a mi hija, la cual en ese entonces tenía tan solo 6 años de edad. Yo preparaba la comida, cuando mi hija se me acercó y dijo que había una anciana en el baño, la cual se negaba a salir de ahí. Ella no parecía asustada, más bien molesta por el hecho de que deseaba usar el baño. Yo por mi parte me encontraba aterrada debido a que desde la cocina podía verse perfectamente el baño, y no había visto a nadie entrar en todo el tiempo que yo llevaba ahí. Aún así mi hija insistía en que aquella anciana no dejaba que nadie utilizara el baño, por lo que decidí acompañarla para ver de qué se trataba todo aquello. Cuando entré al baño, me percaté que éste se encontraba completamente vacío, pero aún así mi hija insistía en que la anciana sí había estado ahí. Quise no sugestionarme, pero de la nada mi hija señaló unas chanclas en el suelo, los cuales aseguró que pertenecían a aquella anciana. Un escalofrío recorrió toda mi espalda cuando me percaté que esos guaraches no pertenecían a nadie de mi familia. Me gustaría decir que aquello fue lo más fuerte que ocurrió en aquella casa, pero sería una mentira. Eso solo fue el principio, ya que todo fue escalando de las formas más inesperadas y espantosas posibles. Volvimos a tener un problema con la puerta de la cocina, la cual comenzaron a agitar violentamente como si intentaran romper aquella cadena.
Mi esposo se levantó, esta vez lo más sigilosamente posible para no alertar a lo que sea que estuviera haciendo ese ruido. Hasta la fecha no sabe decirme exactamente qué fue lo que vio, ya que lo único que escuchamos fue su grito. Y no fue hasta algunos días después que me dijo que lo que intentaba ingresar a la cocina era lo que parecía ser un cerdo, el cual caminaba en dos patas, y al notar la presencia de mi esposo, corrió a la puerta y salió de la casa, metiéndose a los matorrales y perdiéndose entre ellos. Después de eso, le imploré a mi esposo irnos de aquella casa, ya que todo aquello no podían ser simples supersticiones, sin embargo me recalcó que aquello era imposible, porque no teníamos a dónde ir, por lo que debíamos seguir sin importar que nos gustase o no. Después de eso intentábamos ignorar todos los ruidos de la noche, sin embargo, por mi parte yo no podía muchas noches siquiera conciliar el sueño, y pude darme cuenta de un par de cosas que sucedían exactamente a horas precisas. A las 2 de la mañana, algo aterrizaba en nuestro techo de lámina, nunca supe exactamente lo que era, pero se escuchaba como si un enorme pájaro aterrizara y rasgara el techo, como si intentara en algún momento lograr atravesarlo. Por fortuna esta cosa jamás lo consiguió. Tan solo media hora después, emprendía nuevamente el vuelo y no volvía hasta el día siguiente. Pero en cuanto aquello se iba, el frío aumentaba considerablemente en la habitación, jamás pasó de un frío intenso, el cual se disipaba exactamente a los 20 minutos. 10 minutos después, mi esposo se levantaba para irse a trabajar y era justo cuando se iba, que comenzaba el mayor martirio que tuve que pasar en aquella casa, ya que 5 minutos después de que él saliera por la puerta, se sentía como si alguien entrara. No lograba ver con exactitud de dónde era que venía, porque solo lograba visualizarlo cuando estaba al pie de la cama y se sentaba en la misma, sin hacer o decir palabra alguna. Aunque no era necesario, la tristeza que emanaba de este ser calaba en lo más profundo de mi alma, y no me permitía moverme durante el resto de la noche. Aquello fue así por alrededor de un año entero. Sentía que estaba bien, ya que mientras esto ocurría nada más se había presentado a mis hijos o a mi esposo. Sin embargo, al pasar ese año las cosas empeoraron enormemente, y todo comenzó cuando mi hijo más pequeño aseguró ver a un hombre vestido como un guerrero azteca en el patio, el cual según palabras de mi hijo le pedía acompañarlo al cerro. Cuando éste se negó, aquel hombre trató de llevárselo a la fuerza. Los gritos de desesperación de mi hijo nos alertaron. Mi esposo fue quien acudió primero a su rescate, solo que éste no vio al hombre al cual se refería mi hijo. Hasta la fecha he pensado que lo que sea que haya sido tomó esa forma, debido a que mi hijo siempre le ha fascinado la cultura prehispánica, y aquello era alguna forma retorcida de ganar su confianza para que éste lo siguiera. Lo siguiente que ocurrió fue a mi hija mayor, la cual al ser la única a la que no le había ocurrido nada, aún era un tanto escéptica al respecto de todo lo ocurrido, por lo que a diferencia de sus hermanos, ésta salía al baño por las noches completamente sola sin ninguna inconveniencia. Mi hija asegura que después de hacer sus necesidades, salió del baño directamente para lavarse las manos. Cuando notó que el perro comenzaba a gruñir hacia uno de los rincones, era como si tuviera acorralado a algún animal, por lo que ella asumió que se trataba de algún gato o una rata. Sin embargo, en un momento el perro chilló de una manera espantosa. Aquello puso en alerta a mi hija, la cual comenzó a tener un miedo profundo. Llamó al perro, el cual aunque aterrado continuaba en posición de defensa, mirando algo que se perdía en la oscuridad de la noche, por lo que sin perder más tiempo mi hija decidió entrar corriendo a la casa. Estaba tan asustada que tropezó, levantó la mirada, y ahí frente a frente, se hallaba lo que ella denominó como un duende. Dijo que era de muy baja estatura y tenía la piel completamente arrugada. Este le sonreía con unos dientes chuecos, despidiendo un aliento fétido. Como pudo se puso de pie y corrió dentro de la casa, azotando la puerta tras de sí. Se encontraba completamente pálida y apenas si pudo explicarme lo que había sucedido. Desde aquel día no volvimos a saber nada de nuestro perro.
El tiempo fue pasando, e incluso los eventos paranormales comenzaban a volverse soportables y cotidianos, cosas como puertas azotándose, objetos siendo arrojados o una que otra sombra, eran parte de nuestro día a día. No fue hasta aquella noche donde la vi por primera vez. Se trataba de una niña la cual parecía tener los ojos tristes. Por alguna razón yo era la única persona de la familia que la había visto. A decir verdad, no me pareció intimidante al principio. Eso fue uno de los peores errores que he cometido en mi vida. Junto con esta aparición, un nuevo espectro apareció, el cual era un hombre. Solía vigilar a mi hijo desde el armario que daba justo frente a su cama. Para ser sinceros, yo nunca pude verlo con claridad, ya que siempre se ocultaba en la oscuridad del armario, y mi hijo aseguraba que éste solo se quedaba ahí hasta que los primeros rayos del sol atravesaban las ventanas. Luego de meses en la misma situación, supliqué a mi esposo cambiarnos a otro lugar, porque yo no podía seguir viviendo bajo toda esa presión. Sin embargo, era cierto que no teníamos otro lugar a donde ir, y que aquel era nuestro único lugar para quedarnos, por lo cual debíamos aguantar un poco más. Por lo que sin más remedio tuve que continuar soportando aquel infierno. Mis hijos, por otro lado, habían comenzado a dejar de ver a estos espíritus que habitaban la casa, y aquello hasta cierto punto era un poco reconfortante, ya que agradecía que mis hijos no tuvieran que pasar por todo aquello. Un día, mi esposo llegó a casa un poco ebrio. Al estar yo un poco enojada con él aquella noche, dormí en la cama de mis hijos. Esos eventos provocaron que aquella madrugada no se levantara para trabajar, por lo que pudo experimentar de primera mano la llegada de aquel hombre. Aquella fue la primera vez que mi esposo pareció tomar todos los acontecimientos ocurridos en esa casa un poco más en serio. Inclusive consideró la idea de buscar otro sitio donde vivir, pero él tenía razón. Económicamente no podíamos permitirnos mudarnos todavía, por lo que al igual que yo, tuvo que tragarse su miedo y aguantar un poco más. Desde aquel día los entes de la casa parecieron tomar más gusto por mi esposo, ya que durante semanas él más que nadie era víctima de todo aquello. Una de las cosas que sin duda él más recuerda, es como una noche en la que llegó muy tarde, todo estaba incómodamente en silencio. Caminaba hacia la puerta de la casa cuando algo llamó su atención. Con el rabillo del ojo pudo ver una muy extraña silueta, la cual era anormalmente enorme, por lo que casi por instinto giró su cabeza en dirección a la misma, y con profundo terror miró a un enorme perro, el cual se hallaba en dos patas completamente erguidas debajo de un mezquite. Cuenta que aquel perro era muy similar a un Rottweiler, solo que mucho más grande. Aquel animal parecía observarlo fijamente sin mover músculo alguno. Mi esposo quedó en shock por algunos instantes, antes de poder volver en sí, y entrar lo más rápido que sus piernas le permitieron a la casa. Los eventos parecieron tomar fuerza después de eso. Sin embargo, nada nos preparó para lo que vino después. Aquella vez desperté a mitad de la noche por una pesadilla. Había soñado con una anciana la cual me advertía salir de esa casa lo más pronto posible, todo aquello mientras su rostro se deformaba, casi como si se estuviera derritiendo. Sin poder quitarme aquella imagen de la cabeza, me levanté de la cama, me dirigí a la cocina para tomar un poco de agua, y fue cuando vi una de las cosas más espantosas que jamás he visto. Del otro lado de la ventana se hallaba lo que parecía ser un enorme guajolote, o al menos eso parecía en primera instancia, ya que era tan enorme como una persona. La impresión por ver aquella espantosa criatura hizo que tirara mi vaso de vidrio, el cual se rompió al hacer contacto con el suelo. Aquel estruendo hizo que la criatura se alejara volando. No tenía idea de qué era lo que acababa de ver, pero comencé a sentir un dolor tan inmenso en mi vientre que mi esposo tuvo que llevarme al hospital. Estuve ahí unas pocas horas antes de que el doctor llegara con noticias, las cuales era que estaba embarazada. Aquello fue una rotunda sorpresa tanto para mí, como para mi esposo, el cual decidió que su bebé no nacería en aquella casa embrujada. Mientras los días fueron pasando, yo veía cada vez con más frecuencia aquel enorme guajolote, el cual parecía solo observarme a mí cada noche. Podía sentir como lo que antes se posaba en el techo de lámina, era ahuyentado por algo mucho más grande.
lo cual estoy segura de que era aquel horrible guajolote. Sentía que me estaba volviendo loca, hasta que un vecino, el cual era amigo de mi esposo, llegó un día alarmado, diciéndome que una bruja quería llevarse a mi bebé, que éste ya la había visto un par de noches sobrevolando la casa, por lo que debía tener más cuidado, ya que esta bruja ya se había robado a otros niños. Por su parte, mi esposo estaba determinado a salir de esa casa lo más pronto posible, por lo que con mucho esfuerzo y gracias al dinero que habíamos logrado juntar en el tiempo en el que vivimos ahí, logró hacerse un pequeño departamento lo suficientemente grande como para caber todos. Cuando escuché esto, me sentí eternamente aliviada, ya que por mi parte no dejaba de tener extraños sueños de entes y criaturas reclamando a mi hijo. Sabía que necesitábamos salir de ahí por la seguridad del mismo. Sin embargo, la última noche ocurrió algo. Como cada madrugada, sentí a aquel hombre llegar, pero esta vez hubo algo diferente, ya que no se quedó por mucho tiempo. Fue casi como si algo lo hubiera ahuyentado. Pero la calma pronto fue opacada por un sentimiento aún más horrible que el de aquel hombre. El ambiente se sintió pesado y mi miedo comenzó a crecer. No tenía idea de qué era lo que se encontraba en el cuarto, pero estaba segura de que fuera lo que fuera, era maligno. Comencé a buscar con la mirada para ver qué era lo que se encontraba en la habitación, cuando en una esquina del cuarto pude ver una silueta de lo que en primera instancia me pareció una niña, la cual caminaba de una manera torpe, pero al mismo tiempo era como si estuviera jugando. Con horror miré cuando pasó por la luz de una ventana. Fue cuando pude verla con mayor detenimiento. Esta era la niña que solo yo veía, ya que reconocía su cabello negro y su vestido desgastado. No tenía zapatos y sonreía de un modo infantil, pero al mismo tiempo era bastante tétrico. Aquella niña se detuvo justo al lado de mi cama. El miedo me había paralizado de nuevo, por lo que lo único que podía mover eran mis ojos para verla. Me observaba como si se tratara de un juego muy divertido para ella. Notaba que se divertía con mi miedo. Intenté moverme, pero antes de siquiera poder lograrlo, aquella niña me golpeó el lado derecho de la cabeza, dañándome fuertemente el tímpano. En cuanto grité, pude escuchar claramente cómo aquella niña comenzaba a reír, como si acabara de hacer una travesura. Solo pude moverme cuando ésta desapareció. El oído me sangraba y todo el alboroto despertó a mis hijos. Al día siguiente abandonamos esa casa para nunca más volver, y por mucho tiempo traté de convencerme de que aquella etapa de mi vida no había sucedido. Intentaba olvidarla. Sin embargo, algunos años después volví a sentir la presencia de aquel hombre, el cual parecía estar cerca de mis hijos, por lo que llamé a un sacerdote para bendecir el departamento, y aquello fue el final. No volví a experimentar nada parecido, y espero jamás volver a hacerlo. Relato escrito y adaptado por Canek Hernández.